Es lo que graba. Hola chicos, ¿cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Bienvenidos. Estamos Ah, empezando, entonces, siendo las 6:01, Buenas tardes. les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas por inscribirse y por participar de estos encuentros aquí en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Yo soy Lucrecia Palacios, soy curadora en el museo y soy responsable también, junto con Emanuel y que llamamos SPA, Seminario Permanente de Arte Argentino. Antes de presentar SPA y a Alejo Ponce de León, que es quien va a llevar los encuentros, quería presentarles a Carolina Bozano, que es educadora en el museo y que seguramente de este aula que compartimos, ustedes pueden hacerle cualquier consulta a Carolina. Y Carolina es quien también nos puede recordar cómo va a funcionar el aula en estos próximos 4 encuentros. Caro, te doy la palabra un ratito. Gracias, Lucre. Perdón, la cámara apagada, pero recién se me empezó a trabar todo, así que dije mejor apago la cámara si logran escucharme mejor. Sí, como decía Lucre, los que vienen del primer módulo ya saben más o menos de qué se trata esto o cómo nos organizamos, pero hay algunas modificaciones. Entre ellas la manera en la que les vamos a compartir el registro de las clases. En esta oportunidad las clases se van a grabar en formato audiovisual, en video, y cada jueves, posterior a cada clase de los días miércoles, vamos a compartir un link privado, oculto de YouTube. Ustedes puedan acceder a la clase y ese link va a estar disponible hasta el viernes a las 18 horas, es decir, en ese periodo de tiempo ustedes van a poder consultar la clase de cada miércoles, si es que no pudieron conectarse, si es que quieren repasar algo de lo visto. Lo que sí permanece igual es la dinámica de la clase. Como saben, al principio intentamos lo más que se pueda dejar nuestros micrófonos apagados y el chat va a quedar deshabilitado para poder prestar atención a la clase, y recién hacia el final vamos a poder otorgar un momento para sus consultas y comentarios, que podrán hacerlo a través del chat o habilitando sus micrófonos. Luego, el tema de la bibliografía sigue de la misma manera. En el caso de que en este caso el docente Alejo Ponce de León quiera compartirnos o sugerir algún material bibliográfico, se los vamos a compartir a través del link de Drive. En este caso nos seguimos manejando de la misma manera. Queda a disposición por el chat privado por cualquier duda o consulta, y también saben que nos pueden escribir a programas.publicos@museomoderno.org. Y eso es todo. Te devuelvo la palabra, Lucre. Muchas gracias, Caro, y gracias también por dejar entonces el mail, en donde ahí queda anotado programaspublicos@museomoderno.org. Cualquier duda, ustedes van comunicándose con Caro, que se las va solucionando. Bueno, como decía Caro, varios de ustedes ya participaron de SPA, así que ya saben que se trata de un ciclo anual de 7 cursos sobre arte argentino, que no son ni correlativos ni consecutivos, así que pueden cursarse en el orden y en la cantidad que cada uno desee, ¿no? Saben también, si cursaron alguno de los módulos, que son cursos que revisan y que hacen uso de la colección del museo, de las obras que el museo guarda, que el museo conserva, que el museo exhibe, pero también de las obras que están temporalmente en sus salas, o sea, que no necesariamente son parte de su patrimonio. En SPA tenemos una serie de seminarios o cursos que se proponen profundizar en los periodos históricos y en los artistas que están presentes en la colección, pero que también se exploran, digamos, estos seminarios también exploran ejes o artistas que no necesariamente son parte de la colección, sino que, como les decía, pueden ser, formar parte de los exhibiciones temporales. Por ejemplo, Alejo en este caso va a trabajar sobre Clares Borrás, que es un artista que estuvo en la sala de proyectos especiales hace ya 3 años, si no me equivoco,
Pero también estos artistas pueden formar parte del desarrollo de los programas artísticos en las redes del museo, que ustedes saben, sobre todo en el último tiempo, han sido una herramienta central para poder sostener y también para acrecentar, ¿no?, el diálogo con los artistas y con la audiencia, con los públicos, ¿no? El mes pasado, inauguramos SPA de este año con el módulo Rodolfo, tenés abierto tu micrófono. Entonces les decía que el mes pasado inauguramos SPA con el módulo que dictó Silvia Dolinco, que era un módulo que trabajaba en clave de historia del arte, un módulo historiográfico. Así que quienes hayan participado habrán podido revisar junto con Silvia y sus invitados varias experiencias que tuvieron lugar en la década de los 60. El próximo módulo, que inicia en julio, es un módulo que lleva adelante Santiago Villanueva, que es un artista y curador que forma parte del Museo de la N, formó parte de los equipos educativos de este museo. Hoy está al frente de los programas públicos de Malva, además tiene su editorial Caracol, lleva adelante la revista Segunda Época, bueno, tiene un montón de proyectos editoriales y de exposición. Y Santiago, les decía, él va a desarrollar en julio un curso que se llama La Mala Mezcla, que es un recorrido completamente idiosincrático, podríamos decir, a través de algunos artistas y conceptos para el arte argentino, que en principio no parecerían tener mucho que ver entre sí, ¿no? Pero a través de ellos, Santiago Villanueva se va a preguntar por la relación entre geografía y arte, por la relación que existe entre el contexto y la producción, ¿no? Va a discutir los casos del Prete, de Jacobi, por ejemplo, de otros artistas también, y va a discutir sobre todo los modos en que el arte utilizó términos de la geografía para categorizar y encasillar producciones, pero también incluso va a discutir con sistemas que propusieron que el arte se interprete de una manera deslocalizada, ¿no? Como si en cualquier lugar se produjese un arte que no tuviese nada que ver con el lugar en donde se produce, ¿no? Bueno, esto es en julio, ustedes ya pueden entrar a la web del museo y allí encuentran todos los seminarios de SPA y también pueden inscribirse en el que quieran. Como saben, este año, pero en realidad desde el 2020, o sea, desde el año pasado, SPA se llevó a cabo enteramente en plataformas digitales, ¿no? Y esto permitió que muchas más personas puedan participar de los seminarios. Bueno, en principio muchas más de las que podían hacerlo cuando los seminarios eran presenciales, ¿no?, en el museo. Pero además permitió que SPA pueda incluir a participantes de todo el país. Bueno, incluso hubo inscritos de Uruguay, lo hay en este curso también, de Brasil, Chile, es decir, desde otros países, pero algo que nos entusiasmó mucho es que se anotaron y se siguen anotando muchas personas que no necesariamente viven en Buenos Aires. Por eso, cuando planificamos el SPA de este año, pensamos que uno de los objetivos tenía que ser incluir también a varios artistas que desarrollaron su obra fuera de Buenos Aires. Nuestro objetivo es abrir, digamos, los contenidos a un recorrido más federal, más representativo de los intereses de los participantes, pero también darle visibilidad a investigaciones que no son tan conocidas, por lo menos desde Buenos Aires, y dar cuenta de todas las voces o de la pluralidad de voces que construyen la historia del arte, ¿no? En ese sentido, y ya para entrar en el curso que nos convoca, que es fase 2, que va a llevar Alejo Ponce, el año pasado, Alejo, el mismísimo Alejo Ponce de León, que es un crítico y curador ocasional, como le gusta llamarse a él, participó de SPA con un seminario en donde más parecía una charla, pero bueno, Alejo desplegó una investigación que hasta donde sé todavía es inédita,
sobre la relación del arte contemporáneo argentino y el Estado en los últimos años, con lo cual, digamos, ya Alejo había planteado una perspectiva de trabajo federal. Si lo han cursado, recordarán que él revisó los casos de los últimos envíos a la Bienal de Venecia, también revisó las formas en que se entendieron las instituciones públicas dedicadas al arte y a sus colecciones en las últimas décadas, la última década, para ser un poco más precisa. Bueno, investigó qué obras y qué artistas habían podido vincularse y dialogar con el Estado y con sus instituciones, e intentó de alguna manera entender qué proyecto público o artístico se había desarrollado y qué lugar tuvo el arte contemporáneo dentro de este proyecto, ¿no? Alejo Ponce es uno de los críticos, y bueno, ya decir crítico de arte es nombrar un rara avis, porque es una profesión anacrónica, en vías de extinción, podríamos decir, pero en cualquier caso, Alejo Ponce es hoy una de las pocas voces públicas, me atrevo a decir, en el arte que pero sino también en su, no es un blog, es un fiel. Bueno, ustedes van a encontrar, son inteligentes, son divertidos, que son siempre intervenciones que proponen siempre una discusión pública, ¿no? En ese sentido, el trabajo que Alejo viene desarrollando es una observación próxima del arte como sistema, ¿no? De la relación, a Alejo le interesa mucho la relación de sus agentes, o sea, de los agentes del arte, las maneras en que esas relaciones crean formas específicas que llamamos que se da la tarea de pensar esas relaciones, de tener un panorama del sistema artístico, del arte argentino como sistema, mejor dicho. Y también es una de las pocas voces que se da la tarea de discutir ideas, de llevar argumentos, de construir un discurso que pueda acercarse a algo parecido, no sé, a la verdad, o que permita en cualquier caso tener una relación más directa, más material y más real con las obras y los artistas, ¿no?, que nos rodean. Les decía, ya para terminar, que el año pasado Alejo había dado cuenta de la relación que el arte contemporáneo y las instituciones públicas mantuvieron en la última década. Este seminario, creo, otra vez, Alejo, corregime, pero entiendo que este seminario puede pensarse de algún modo como una continuación de esas indagaciones, en la medida en que Alejo va a plantear un recorrido por las producciones artísticas de los últimos años, pensándolas como pertenecientes a una nueva etapa o fase, a una nueva cronología que Alejo ubica en el 2008 y que establece un nuevo rol, nuevas responsabilidades para el arte, para las obras, para los artistas, ¿no? Alejo, me parece que ya hice la presentación de SPA y de tu seminario, creo que con esto ya te dejo la palabra a vos. Estás por ahí. Ay, recién me chateaste. ¿Sigue estando por ahí, Alexis, o se desconectó? Sí, No se escucha nada. yo lo veo conectado. Veremos si por ahí se le trabó un A ver, le voy a mandar un mensaje. Creo que tiene el micrófono muteado. No lo tiene muteado, pero no se lo escucha. Porque mueve los labios. Vamos a, bueno, ustedes saben que estas cosas son muy comunes en las plataformas virtuales, así que habrá que tener un poquitito de paciencia. Lo veo ahí, Alejo, no entiendo por qué no aparece. Salir, volver a entrar. Estará corrigiendo algo del sonido o algo por el estilo. ¿Desde ahí me escuchan? Perfecto, ahí estás. Ahí sí. Porque le estaba contando justo que
que tengo un micrófono nuevo, que este año dije, bueno, hay muchos más inscriptos, hay más inscriptas, vamos a aprovechar. Actualizamos un poquito las herramientas de trabajo y me compré un micrófono nuevo y aparentemente no lo puedo hacer funcionar. Así que bueno, por esta clase vamos a usar el micrófono de la cámara, vamos a descartar el micrófono nuevo. Ahí vamos. Igual se te escucha perfecto, ¿eh? Y se te ve re bien. No quiero hablar mal de tu micrófono nuevo, seguramente tendrá sus cualidades, pero el viejo funciona muy bien. No, estaba yo como perro con dos colas, tenía micrófono nuevo, tiene como hasta el anti-pop, para que no haga pop, pop, cuando decís una letra P, una letra F. Pero bueno, se ve que no va a funcionar. Así que vamos a retomar con el viejo micrófono, con la vieja cámara. Y muchas gracias, Lucrecia, por la introducción. Y gracias también al museo, sobre todo por haber sido el artífice del spa, ¿no? Que me parece que es un espacio esencial, digamos, que ojalá pueda seguir creciendo, ojalá pueda seguir consolidándose, porque parece mentira, pero es muy difícil que la gente que por ahí está involucrada directamente en el arte, y por ahí no tiene una plataforma académica para desplegar su trabajo, digamos, o no trabaja con una galería, o no trabaja con alguna institución directamente, como es mi caso, es difícil que encontremos un lugar así, que sistemáticamente abra las puertas para que contemos nuestras investigaciones, para que contemos nuestro trabajo, así que a mí me encanta el spa. Sé que estuvo Silvia Dolinco antes, va a estar Santiago Villanueva, va a estar Florencia García, va a estar Francisco Lemus, creo también, y son todos nombres que para mí son claves y esenciales hoy por hoy en el desarrollo de los discursos y las imágenes del arte argentino. Así que muchas gracias, Lucre, por la presentación y por la invitación también. Después me quedaba un poco con esto que decía Lucre, de que a mí me interesa el arte como un sistema, el arte argentino como un sistema de relaciones, y la verdad me parece que es una descripción muy, muy atinada y muy precisa, ¿no? Y fase 2, un poquito se va a enfocar en la complexión de ese sistema, digamos, en cómo está constituido ese sistema, en qué actores lo movilizan y qué lugar ocupan las obras de arte en ese sistema. Porque de golpe parece que estamos todos en el medio de una red, con un montón de actores, con instituciones, con artistas, galerías, plataformas digitales, redes sociales, no sé qué, y en el medio hay unas pequeñas obritas de arte ahí flotando, que nadie sabe muy bien para qué sirven, nadie sabe muy bien qué hacen. Vamos a tratar de descubrirlo también. Así que yo en un ratito les voy a compartir una presentación de PowerPoint que armé, muy modesta, por supuesto, como todo lo que hago. Pero no quería dejar de hacer la mención de rigor tampoco a la pandemia, no solamente porque ahora estoy cursando la enfermedad, yo estoy con COVID, así que discúlpenme por ahí si el ritmo de la clase no es el más vital posible, porque si bien ya cumplo un par de días sin síntomas, todavía experimento una leve fatiga, digamos, que sumada a mi carácter fatigoso, naturalmente fatigoso, ya hace que por ahí se ponga un poquito lenta la clase, y por ahí termina resultando un poquito más breve de lo que había pensado originalmente, pero bueno, no quería dejar de señalar que para mí es como conmovedor, quizá, no sé si conmovedor, por ahí es muy, muy fuerte la palabra conmovedora, pero sí es curioso o reconfortante, ¿no? Que el hecho de que se hayan inscrito tantas personas al curso, en el de Silvia creo que también hubo como 1500 inscriptos, y ahora estamos bordeando los 400 participantes, que es un montón realmente, es un montón. Y si bien entiendo que progresivamente con el correr de los encuentros ese número va mermando siempre, llama la atención pensar que hay 1500 personas que se inscribieron y que están interesadas en el arte contemporáneo argentino.
que es algo, no sé, es como que te digan que están interesados en la repostería con masa de color azul, una cosa muy rara, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo ese interés se manifiesta en un momento que es raro para el arte, ¿no? Que es un momento de crisis, que va más allá de la pandemia esa crisis, me parece. Vamos a tratar de entender por qué, pero para mí es un momento difícil para el arte argentino, viene siéndolo desde hace un par de años ya, en sintonía, por supuesto, con la economía recesiva y con otros problemas de los que vamos a hablar en el curso también, ¿no? Pero aún así, digamos que haya 1500 inscriptos en un curso como este, para mí es un síntoma de algo, de un problema, que todavía no nos dimos cuenta cuál es, ¿no? Lo vamos a ir develando con el tiempo, como algo medio sintomático que haya 1500 inscriptos en un curso de arte contemporáneo, y todavía no sabemos por qué. Es un síntoma de algo, pero no sabemos de qué todavía. Así que bueno, voy a hidratarme un segundo. Retomando un poco esta idea de que el arte está en crisis en Argentina, por supuesto estas crisis son perpetuas, no es que terminan, no es que tienen ciclos, digamos, son así, siempre está en estado de crisis el arte, lo que hay que hacer es aprender a gestionar el discurso de la crisis, ¿no? Pero me parecía que para hablar de esa crisis, el título del curso era como muy evocativo, fase 2, y era una buena manera para empezar a plantear algunos de los temas que vamos a discutir en el curso, ¿no? ¿De dónde viene esa fase 2? Ese título tan evocativo, ¿no? Por supuesto tiene que ver con la situación sanitaria que estamos atravesando globalmente, como ese sistema de jerarquía de las fases, ¿no? Que indica una situación como en movimiento. Idealmente es un movimiento progresivo, digamos, ¿no? Se empieza con la fase 1, que es la más dramática, es la peor, la de restricción absoluta, y se desemboca finalmente o se termina en la fase 5, que es la más permisiva, la más bondadosa, ¿no? Este fue el sistema que el Estado argentino usó para diseñar sus protocolos de contención para el virus, ¿no? Entonces esta fase 2 del curso implica la existencia de una fase previa, anterior, ¿no? De una crisis que tuvo una fase anterior, una fase 1. No estamos siguiendo nosotros a pie juntillas estos mismos términos que usa el Estado para definir las fases de la pandemia. O sea, no es que en la fase 1 del arte estuvimos peor y ahora en la fase 2 estamos mejor. No. Simplemente van transicionando los parámetros y las condiciones bajo las cuales se piensa y se hace el arte, ¿no? Entonces yo, abrumado un poco por el contexto, pienso en ponerle fase 2, porque de alguna manera entiendo que los últimos movimientos económicos, perdón, los últimos movimientos económicos, sociopolíticos, a escala global y sobre todo en Argentina, nos abren la puerta para pensar que hubo una primera fase para el arte contemporáneo argentino, y que esa primera fase ya está clausurada. Fue una etapa que ha terminado, una etapa formativa, de consolidación, ¿no? De imbricación de esos lenguajes en las prácticas, ¿no? Y en la imaginación social también, y en la imaginación colectiva, se imbricaron los lenguajes del arte contemporáneo ya. Y esa etapa ya la hemos superado, ¿no? Entonces ahora podemos decir estamos en una fase 2. En una fase 2. Vamos a tratar de definir cuáles fueron esos parámetros bajo los cuales se ha escrito el arte contemporáneo en Argentina durante los últimos años. ¿Cuál fue esa fase 1 y por qué terminó? O más bien, ¿cómo terminó, no? Si terminó, ¿cómo terminó? ¿En qué condiciones terminó y por qué? Fue un proceso de largo aliento, digamos. Yo creo que a lo largo del tiempo se fueron dando una serie de condiciones, digamos, determinadas, que fueron favoreciendo la aparición y el desarrollo del arte contemporáneo como un lenguaje
artístico viable para la Argentina, ¿no? Que tuvieron que ver en particular con la globalización. Pero de golpe la Argentina parecía un terreno fértil para adoptar esos lenguajes, ¿no? Esas condiciones se consolidaron y luego un poco fueron desapareciendo en los últimos años, en los últimos 5, 6 años diría. Se fue transformando un poquito el arte contemporáneo a como lo conocimos durante los 2000, principios de 2010, 2008, como dice Lucre, que para mí es una fecha muy simbólica, 2011 también es otra fecha importante. El arte contemporáneo se ha transformado un poco. En Argentina, afuera también, pero todavía no es otra cosa, ¿no? Todavía no es el momento de andar poniéndole otros nombres, y ensayando, digamos, distintas categorías taxonómicas para decirle el arte surfista, no sé. Todavía no vamos a ponerle un nombre. El arte contemporáneo sigue siendo un término bastante válido, digamos, ¿no? Entonces nuestra tarea ahora es pensar, bueno, ¿qué pasó durante los últimos 30 años? 30, 25 más o menos. ¿Qué ha pasado en Argentina? Que el arte argentino desembocó en el arte contemporáneo, ¿no? ¿Y qué cambios esa transformación trajo consigo? ¿Qué cambios implicó esa transformación, ¿no? Que no solo afectan al paisaje institucional, comercial, sobre el cual el arte se despliega, digamos, y que es un paisaje que se ha modificado radicalmente durante los últimos 30 años, sino también qué significa para una obra de arte. Para una pequeña obra que de golpe empezó a cambiar. Empezó a ver que el mundo alrededor cambiaba y ella también estaba cambiando, entonces todo fue mutando. A mí me interesaba en esta primera clase puntualmente tratar de definir una primera aproximación entonces a la construcción genealógica del arte contemporáneo. Y es una historia que arranca, yo diría que como la Argentina moderna, digamos, arranca a fines de los 70 cuando empieza a trastabillar la dictadura ya, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Esta es una historia que más que nada se da durante los 80 y los 90, pero empieza ya hacia los finales de los 70, digamos, ¿no? Y mi hipótesis, y Lucrecia dijo que a mí me gustaba armar polémica, y no sé qué cosas terribles más dijo, que me gustaba armar bochinche, pero mi hipótesis, o mi pequeña narrativa en este curso, la verdad sin meternos en cuestiones biográficas exhaustivas, yo estoy considerando que la irrupción fuerte de Guillermo Cuitca en la escena, ¿no? A fines de los 80 sobre todo, ocasiona o produce un viraje muy fuerte en torno al modelo argentino del artista, ¿no? Cuitca es una figura central en la historia del arte contemporáneo, sobre todo, ¿no? Podemos decir, es una figura central en la historia del arte argentino, con mayúsculas, digamos, en la historiografía general del arte argentino. Guillermo Cuitca, Pim Pam Pum, el Willy, como le digo yo, no lo conozco igual, pero le digo el Willy. Pero en la historia del arte contemporáneo es central, es clave, porque Cuitca encarna un modelo de artista que hasta ese momento, por ahí acá, no existía. No existía, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que existía? Bueno, en los 70, en los 80, aún se tendía a producir acá colectivamente, ¿no? Como un reflejo por ahí de las formas de articulación social que había dejado la dictadura, ¿no? Durante los 70 el taller era la trinchera, digamos, el taller era un espacio de resistencia, ¿no? El taller de escultura, donde el escultor
trabajaba ahí sus volúmenes y trabajaba sus cuerpos, y tenía sus alumnos, sus alumnas, era su trinchera contra los embates de violencia política que la dictadura propinaba incansablemente, digamos, ¿no? En los 70 era muy así, ¿no? Como que el taller era la trinchera y la pequeña escuela política también, ¿no? Y la pequeña escuela social. ¿Cómo podemos estar juntos para enfrentarnos a esto? ¿Cómo podemos hacer que nuestro arte enfrente también esto que está pasando acá afuera? ¿No? Ese era como uno de los modelos posibles y quizá el que más trascendió, digamos, de artistas durante los 70. En los 80, con la recuperación tímida de la democracia, esas estructuras fueron mutando de a poquito, ¿no? Pero sin perder nunca el sesgo colectivo, ¿no? Porque antes vos estabas en tu taller, estabas adentro, estabas junto, pero adentro, ¿no? Estabas con tus alumnos, estabas con tus colegas, pero estabas adentro del taller, ¿no? En los 80 se empieza a salir hacia afuera, ¿no? Esas estructuras mutan, pero no pierden el sesgo colectivo. Estamos todos juntos, pero estamos una vez más afuera, recuperando las calles, ¿no? Y ya no necesariamente desde la performance política, que es netamente militante, que es participativa, que es pública, que se da en la calle, ya no es necesario que adoptemos esa forma de arte para estar juntos en la calle, ¿no? Sino que, bueno, podemos estar juntos en otros lugares, podemos estar juntos en los boliches, podemos estar juntos en los bares, podemos estar juntos en los recitales, ¿no? Haciendo nuestro arte, haciendo nuestra vida, nuestros cuerpos están todos juntos, nos alejamos un poquito del taller, un poquito, ¿no? A mí me interesan esas formas que se fueron dando en los 70, en los 80, ¿no? De hecho, la performance política, si se quiere, ¿no? Que en palabras de algunos investigadores, era un modo muy particular en el que la utopía de las vanguardias, digamos, se actualizaba, ¿no? En el que esos programas de las vanguardias históricas se actualizaba porque podía reintegrar el arte con la vida pública, ¿no? Entonces teníamos un grupo de artistas militantes que salían a la calle, hacían una acción, y de golpe reconstituían el contacto con la vida pública, con la gente que pasaba por las calles, con el espacio público, con las plazas, con los edificios, con las paredes de los edificios institucionales, con las paredes de los edificios de los barrios, ¿no? Hay mucha gente que cree o lo analiza en esos términos, antes que creer, digamos, lo analiza en esos términos. Dice ahí en esa performance política se recomponía el programa de la vanguardia histórica, ¿no? Se actualizaba y se recomponía una relación que era la del arte con la vida pública, que había estado bastante golpeada, ¿no? Durante la dictadura. Entonces tenemos este arte militante colectivo de las calles, de protesta, de denuncia, ¿no? que gana atracción a finales de los 70, salta hasta los 80, a principios de los 80, con el Siluetazo sobre todo, que es una obra muy emblemática de eso. Pasamos de los talleres a la calle de golpe, ¿no? Como, bueno, podemos ser artistas en la calle, políticos, ¿no? Y hay algunos grupos también que por ahí no están tan como el grupo Cucaño en Rosario, que es un grupo también, un colectivo, ¿no? Que tendía hacia una cuestión por ahí menos explícitamente política. Se volcaban un poquito más hacia el absurdo, o hacia una especie de situacionismo criollo, ¿no? Los Cucaños, que surgen en 1979, que es un colectivo performático que también tenía todas las pautas típicas del colectivo político, tomaba las calles, intervenía en el espacio público, pero no tenía un manifiesto, digamos, sino que eran acciones más revulsivas las que llevaban adelante.
eran más raros los chicos y las chicas de Cucaño. Yo no sé si puedo compartirles, denme un segundo, por favor. Share. Application. Esto no. Esto queremos hacer. A ver, así les puedo mostrar alguna fotito. Application. Compartir. No sé si ahí cómo se ve, ustedes me dirán. Perfecto. ¿Se ve en pantalla completa? Está Se muy ve bien así, pantalla. Alejo. Está muy bien. Se ve, perfecto, perfecto. ¿No? Acá tenemos fase 2, que hay de nuevo en el arte argentino, ¿no? La clase No 1. se ve en pantalla completa, Alejo, si querés reforzar eso. F5, doble clic en la imagen. Ahí, por ahí. ¿Está mejor ahí? Yo lo veo igual. No se está viendo como presentación, o sea, se ve tu PowerPoint en pantalla completa, pero tendrías que poner presentación. Por eso Cari te dice que es F5 y si no, creo que si te vas ahí abajito, tenés un view. ¿Por qué? Claro, Creo yo que lo tengo hago apretando lo que está al lado de los porcentajes, abajo a la derecha. Ese primer iconito, claro, este de acá, ¿no? ese. Pero mira, lo pongo y no pasa, ¿no? Mm. Creo que tengo una versión un poco desactualizada de Zoom que la voy a tener que actualizar, me parece. Igual se ve, ¿eh? Bueno, perfecto, si se ve entonces. Vamos a ir ahí, nos ponemos ahí un poquito, que se vea todo, ¿no? Vamos a dejar esta imagen, mientras voy a revisar un poquito las notas. ¿Dónde me quedé? Sí, perfecto, en Cucaño. Cucaño era este grupo performático que por ahí tendía un poquito más hacia una especie de, a mí me gusta decirlo, un situacionismo criollo, ¿no? Como una cosa más sui generis, digamos, ¿no? Tenían algunas acciones que eran muy revulsivas, que no tenían quizá la típica gravedad, ¿no? Como por ejemplo vemos el siluetazo. El siluetazo es una obra de denuncia, es una obra grave, ¿no? Con mucho peso, ¿no? Dejaba también muy expuesto a los artistas en el registro que estaban manejando, pero es una obra que típicamente, podemos decir, está inscripta en la retórica del arte político, ¿no? De intervención del espacio público. Los locos de Cucaño eran un poquito más como performers. Acá vamos a pasar, ping, ¿no? Acá abajo pueden ver a los cucaños. Eran más performers, tenían estas intervenciones más revulsivas, en la que, por ejemplo, entraban a una iglesia en plena misa en Rosario, en el 79, en el 80, y se ponían a hacer toda clase de monerías dentro del templo, pedían limosna, se revolcaban por ahí, lo vomitaban al cura, se comían la hostia y se ponían a vomitar al cura, digamos, ¿no? Son todas acciones que hoy por hoy quizás resulten algo ingenuas, pero en ese momento tenían implicaciones políticas muy fuertes realmente. Todavía, claro, no, ¿viste? Son cosas que hoy no podemos encontrar un equivalente incluso, ¿no? ¿Cuál es la acción que un artista tendría que hacer, ¿no? Para mover, para sacudir a ese nivel el avispero, digamos, ¿no? Porque en aquel momento también era tan claro y tan prístino cómo estaba organizada la jerarquía en lo social, ¿no? La jerarquía política en lo social, ¿no? Y los blancos eran tan claros que vos ibas a una iglesia y atacabas al cura con tu arte, y eso tenía un peso simbólico, digamos, ¿no? Ahora, ¿a quién le importa un cura? ¿A quién le importa nada, en realidad, ¿no? Todavía no se encontró la vuelta para ese tipo de
yo no creo que no haga falta pensar quizá el arte en esos términos por ahí, ¿no? En términos de choque. Quizás sí hace falta, pero no sabemos bien todavía cómo, quizá. Entonces, además de la performance política, que tenemos acá el siluetazo, que es una performance típicamente política, prototípicamente diría, tenemos estas performances como Cucaño, ¿no? que tendía más al absurdo, ¿no? Y por otro lado también tenemos a Lander, ¿no? Acá arriba tenemos a Katia Aleman, a Omar Chaban, que Lander era como esa especie de subreino, un submundo, ¿no? Que crecía como en paralelo a la cultura oficial, que la cultura oficial había estado atravesada, ¿no? Por las voces de los medios de comunicación, cómplices de la dictadura, por esa sensibilidad, digamos, ¿no? Entonces teníamos una primera capa de una sensibilidad ordinaria, mediocre, que era el mainstream, ¿no? Los comunicadores típicos, los programas de televisión, ese tipo de cosas. Por abajo teníamos el underground, ¿no? Que era ese segundo submundo en donde los jóvenes y las jóvenes empezaban a decir, bueno, juntémonos, a ver qué está pasando, a ver qué podemos hacer, a ver cómo podemos expresar. Profe, Sí. una opinión, porque en mi adolescencia la verdad que fue un momento muy intenso, el Cemento, Paracultural, el Centro Cultural Recoleta, Bienal de Arte Joven, Rojas, fue toda una explosión de arte, fotografía, diseño, pintura, que fue tremendo. Y hoy soy profe de pintura, dibujo y artes visuales, y no puedo olvidar esos años porque súper ricos, y que viví el arte a full, y excelente. Bueno, acá Bueno, perdón, pero por No, eso que, por no. por mi emoción quise compartirlo. La compañera acá es la prueba viva de esos movimientos que se inauguraron en ese momento, cómo siguieron generando olas y olas y olas, y todavía hasta el día de hoy dicen, no lo puedo olvidar, ¿no? Todavía hasta el día de hoy dicen, fue una expresión insuperable, digamos. Total. Exactamente. Para muchos ha sido así también. El arte lo que tuvo es que siguió avanzando, como un pequeño riacho, y se va desprendiendo el arte de ciertas pautas, de ciertas maneras de ser pensado, de ciertas maneras de ser concretado, digamos, se va desprendiendo y va cambiando todo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sigue pensando en los 80 como el ápice de esa expresión, y que en algún punto igualmente, históricamente lo fue, porque el under en ese momento tuvo una explosión notable, y hoy no existe el under. Hoy el under difícilmente exista. Me parece que no podemos ya hablar más de una cultura mainstream y de una cultura underground. Es una oposición que se deshabilitó históricamente, ¿no? Se ha deshabilitado. Alejo, ¿puedo intervenir en algo? Una última digresión, te permito, no me voy a enojar muchísimo. Ok. No, es mentira. Pero sí, por favor, aprovecho y tomo algo. No sé. No, es que... Soy Carolina, que me presenté anteriormente, que estoy acá acompañando a Alejo en las clases. Ahora adelante con tu comentario, pero la idea es que podamos volcar las preguntas y comentarios hacia el final de la clase, y mientras tanto solo escuchamos. Tengas en cuenta, quizás no llegaste después y no estabas enterado de este acuerdo que hicimos al comienzo de la clase. Ahora sí, bienvenido tu comentario. Bueno, perdón, no opino entonces, perdón. Era una intervención por vivencias. No hay problema, Cela, en serio. No hay problema. Por vivencias emocionales, y que comprometida por eso, nada más. Y
Me encanta, la verdad es una hermosa clase. Disculpen. Gracias. ¿No? Gracias. Bueno, al final de la clase compartimos un poquito esas vivencias. Ok. Ojalá que haya más gente también que haya podido Perdón. participar de esos espacios, de esas experiencias, ¿no? Perdón. Para retomar un poco, no me quiero perder, vamos a hacer Acá están los chicos de Cucaño, acá tenemos a Katia Aleman o Archaván. Esta es una foto que a mí me encanta, me gusta mucho porque los muestra tan... Yo de hecho crecí con todo esto, yo ni había nacido en estos momentos, ¿no? Yo soy del 87. Entonces, Katia Aleman para mí era una señora de la televisión. Y Omar Chaván ni sé qué era, no voy a hablar en lo que se convirtió tardíamente Omar Chaván, digamos, una historia quizá algo trágica. Pero los ves acá en esta foto, por ejemplo, y los ves tan cercanos a uno que está metido en el mundo del arte, y por más de que hayan cambiado tanto las cosas, los ves tan parecidos a vos, ¿no? Es una foto que a mí me conmueve mucho, profundamente me conmueve. Realmente parece cualquiera de mis amigos de los últimos 10 años que hice en el mundo del arte. Entonces, a pesar de todos esos cambios que hubo y de todo el agua bajo el puente, digamos, hay algo que está ahí que es lo que me permite a mí volver hacia atrás y decir, bueno, que hay una historia que podemos escribir, ¿no? Porque hay cosas que al final no cambian tanto. Por eso elegí la foto esa, que me gusta tanto. Entonces teníamos el under, que era donde pasaban todas estas cosas locas, y teníamos el arte político, fuertemente político, ¿no? Que a partir de los 80, de alguna u otra forma, ¿no? A mediados de los 80, empieza a diluirse un poco ese mandato de lo político, ¿no? Empieza a desdibujarse un poquito. Como que se ensayaba una manera de ser político sin ser explícitamente político. Y es el propio Kuitka, el que, ahora no recuerdo en alguna entrevista que he leído hace algunos años, o hace algunos meses, tampoco me acuerdo, ahora con COVID encima va a ser peor, porque no me voy a acordar de nada nunca más. Pero es Kuitka el que dice que toda esa generación que empieza a ser artista a finales de los 70, y a mostrar en los tempranos 80, es una generación política de artistas, pero por otras cuestiones, sin necesariamente tener que ser panfletarios o graves, como en el caso del siluetazo, ¿no? Explícitamente políticos, ¿no? Kuitka dice, esta era una generación que era política porque enfrentaba una necesidad de articular expresiones de liberación, ¿no? De liberación existencial, de liberación sexual, de liberación creativa, de todas estas cosas que nos contaba la compañera, y que han pasado también en otros lugares del mundo, como en España, luego de la muerte de Franco, ¿no? Con la movida, reciben esos nombres, ¿no? La movida, el destape, la primavera, ¿no? Tienen siempre esos nombres que remiten a momentos de estallido hormonal, digamos, ¿no? Entonces Kuitka decía, los artistas de esta generación que empiezan a producir a los fines de los 70 y que empiezan a mostrar, y que son muy jóvenes en los 80, son realmente muy jóvenes, tienen 19, 20, 21 años, todos esos artistas son políticos, y no porque hablen de política, sino porque están articulando expresiones de liberación contra una dictadura que se fue, que se está yendo, que está en retirada, ¿no? Esta es una óptica, acá viene lo lindo que tiene que ver con el curso, digamos, es una óptica que justifica la existencia política del artista en todos los casos y en cualquier caso, ¿no? Y que a largo plazo se va a convertir en uno de los fundamentos principales del arte contemporáneo, tal y como lo veo yo, ¿no? Que es esa idea de que solo por ser artistas nos estamos enfrentando a una realidad hegemónica y hostil, ¿no?
Cuitca dice, estos artistas, por ser artistas jóvenes, por estar viviendo políticamente, por sus cuerpos, ser un vehículo de lo político, ya son políticos, ¿no? Ya se están enfrentando a esa realidad hegemónica. El arte contemporáneo se va a basar en estas ideas también, de alguna manera. Va a decir, bueno, por ser artistas nosotros estamos a contrapelo, si se quiere, o estamos combatiendo todas las nociones hegemónicas políticas que hay. Y la realidad es que no, que los artistas cada vez forman más parte de esa realidad hegemónica, ¿no? Cada vez son más instrumentales a que esa realidad hegemónica se imponga y sea hegemónica. Eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Eso, ¿no? Entonces, aparece la performance de golpe, ¿no? Como una herramienta muy útil para aquellos que por ahí todavía no se animaban a pintar, por ejemplo, o a hacer esculturas. Entonces, hacían performance, ¿no? De una manera muy directa, muy barata, la performance, muy contundente de decir, yo estoy acá, yo soy artista, yo estoy poniendo el cuerpo, ¿no? Y porque pongo el cuerpo soy artista, y porque pongo el cuerpo soy político, ¿no? Es como el único capital inexpropiable, el cuerpo propio. Lo demás te lo pueden robar todo, te lo sacan todo, el cuerpo no. ¿No? En la dictadura sí, porque te exponías a la cárcel, al hacer obras en la calle, ¿no? Y al poner el cuerpo, te exponías a que te privaran de tu libertad, las fuerzas de seguridad. En la posdictadura, más allá de que todavía hubieran amenazas de bomba, secuestros, todavía había racias, porque estaba bastante intacta y operativa la estructura de inteligencia de la dictadura, la performance era un acto de presencia clave y una reposición política del cuerpo, ¿no? Para todo. Como, aunque no supiera pintar, por lo menos estoy acá, haciendo quilombo. Por lo menos estoy acá cogiendo, por lo menos estoy acá teniendo sexo homosexual, ¿no? Uso el cuerpo para ayudar al otro, uso el cuerpo para militar, uso el cuerpo para drogarlo, ¿no? Uso el cuerpo para bailar, para ir a un boliche y bailar, para emborracharme, ¿no? Era como un vehículo de esa juntidad, un vehículo de la juntidad, un vehículo de, bueno, me reconozco en el otro y gracias a mi cuerpo no tengo nada más. Tengo mi cuerpo, ¿no? Esta performance política no política de la que hablaba Cuitca, ¿no? De que, bueno, todos somos políticos y bueno, en algún punto sí, todos somos políticos porque todos estamos viviendo, ¿no? Estamos volviendo a emerger con fuerza. Estamos volviendo a emerger después de años muy feos y nuestro cuerpo es nuestra principal herramienta, ¿no? Después, si les interesa esto particularmente, hay algunos textos muy lindos de unas investigadoras, colegas, que se encargan de pensar el cuerpo en la Argentina de la postdictadura y en estos distintos lugares, en los boliches, en las muestras de arte, en las performances, en los recitales. Entonces tenemos el under, donde todo se mezcla un poco, donde los que no son artistas del todo se hacen un poco artistas, ¿no? Los que no se animan a pintar se ponen a bailar, los que no sé, otros se ponen a leer, ¿no? Se leen unas poesías, se tocan unos temas, todos se juntan un poco en el under, ¿no? Y tenemos a la performance política tradicional que ya vimos. Hay una exhibición en los 80, en el 83 creo que es, por ahí, creo que sí, era en el 83, que también tiene un título muy evocativo, como el de este curso, que es Expresiones. Expresiones, así con un guión en el medio. Que da a entender que aquellas viejas presiones que nos gobernaban, que gobernaban a la sociedad, que gobernaban a los artistas, esos mandatos de violencia política y de presión, ya están quedando en el pasado,
Ya no son presiones, sino que son expresiones. Es un título también tan ingenuo como vomitar a un cura hoy. Es un título muy ingenuo, pero al mismo tiempo es muy genuino, ¿no? Y es muy contemporáneo en ese momento. Ponerle expresiones a una muestra es muy lindo, ¿no? Viéndolo así retrospectivamente, toda esa ingenuidad. Entonces, nuestra necesidad ahora es expresar a través de nuestro arte estos cambios que la sociedad empezó a atravesar, ¿no? De una manera cada vez más acelerada. Esta es una exhibición que cura Laura Buccellato y Carlos Espartaco, los dos, en el Centro Cultural Recoleta, que acaba de abrir, si no me equivoco. Por ahí después, el año pasado me gustó porque cuando decían una cosa que equivocada, estaba mi colega Georgina Ricci, de ahí me corregía. Yo te puedo dar fe de que fue en el Recoleta. En el Recoleta, exactamente. Ahora tengo a Lucre corrigiéndome, muchas gracias. Y que Buccellato y Espartaco convocan estos nombres jóvenes, de un arte que estaba asomando la cabeza de nuevo, ¿no? Que estaba saliendo de los talleres, que estaba saliendo del under, que quería mostrarse, quería que se vean sus pinturas, ¿no? Una exhibición sobre todo de pintura, ¿no? Y que tiene nombres que van a terminar siendo centrales para la historia del arte argentino, como Cuita, que ya lo mencionamos, Diana Eisenberg, Giulio Pierri, Prior, Marcia, ¿no? Está José Garófalo, creo que Pietra también, Pino estaba seguro, ¿no? Entonces como todos unos pintores muy jóvenes, muy chicos, muy chiquitos, que de golpe tenían en sus espaldas la tarea de darle una representación a este clima emotivo que había en la Argentina postdictatorial. ¿Y qué usaban? Para eso usaban la pintura, ¿no? Ya tenían todos un compromiso bastante grande con la idea de ser artista, a pesar de ser tan jóvenes, tener 19, 20, 21 años. Ya decían, bueno, somos artistas. No sé si los conocen a todos, estos que les nombré, pero son la casa grande de la pintura contemporánea argentina, contemporánea en un sentido histórico, quiero decir, no como de arte contemporáneo como escuela, sino de la pintura de los 80, ¿no? Y de los 90. Son los grandes nombres, y todos eran pintores. Todos. Entonces nos da esto la pauta de que la institución, ¿no? Los curadores, los críticos más bien, porque bueno, sí, Buccellato y Espartaco no era un curador, Buccellato es una figura bastante indefinida también en algún punto, digamos, pero bueno, estaban a cargo de la curaduría de esa exhibición, ¿no? Entonces los espacios institucionales, que no eran el under, aunque se parecían, pero no, porque lamentablemente no lo son, decían, vamos a hacer una muestra en los albores de la democracia, y con artistas jóvenes, y eran pintores, estos artistas, ¿no? Más allá de que Cuita presentó en esa misma muestra una performance, que era Besos Brujos, y que daba cuenta un poco del clima multidisciplinario, o de efervescencia multidisciplinaria, que caracterizó buena parte de los 80, más allá de eso, eran pintores, y la institución los reconocía a los artistas como pintores. Acá tengo algunas notitas, a ver, acá vamos a pasar, si están viendo un poquito ahí, no Ana, que era una pintora que en ese momento tenía mucho peso también, ¿no? Y que para mí también es una obra bastante ejemplar de la época, digamos, todavía se veía algún resabio
de esa voluntad de representación política, digamos, ¿no? Acá hay como un orador, que es una figura bastante central y bastante violenta, ¿no? Probablemente, no un político, pero sí, un político, quizá un vocero de la dictadura podría ser, ¿no? Un periodista o alguien de alta alcurnia, ¿no? Es una obra que todavía señala un poco esas transiciones temáticas, ¿no? Una pintura que todavía no se había liberado de esos mandatos de manifestarse políticamente, pero que a su vez ya es una pintura típicamente de esa época, ¿no? Es una pintura que tiene mucho que ver con ese neoexpresionismo en ciernes, que empezaba a pegar con fuerza, digamos. Y al lado tenemos al grupo Loxón, ¿no? Que están ahí los muchachos, en la zona, que la zona era este edificio también, donde se sucedían todo tipo de actividades y experiencias multidisciplinarias, ¿no? Donde tocaban bandas, y había performances, y había teatro, y había, ¿no? Era un poco un cocoliche todo, ¿no? Si se quiere, ¿no? El Café Einstein en la zona. Después aparece Medio Mundo Varieté, un poco más adelante, los museos bailables, todo un poco se mezclaba, ¿no? Todo un poco se mezclaba. Pero los pintores eran los pintores. Eso era clave, ¿no? El pintor era el pintor. Y era el artista, sobre todo. No quiero decir el pintor era el pintor era el artista, ¿no? Entonces los jóvenes acá, bueno, ya tenían por ahí una manera de pintar más desprejuiciada, ¿no? Como que, bueno, colectivamente descubrían una pintura industrial barata y decían, mirá lo que encontré esto, ¿no? Entonces colectivamente se articulaban y empezaban a experimentar todos juntos con ese mismo soporte. Bueno, ¿qué hacemos con esta pintura sintética? ¿Dónde la volcamos? Bueno, la ponemos en unas lonas bilínicas, las ponemos acá en estos lugares, y todos juntos vamos experimentando y vamos descubriendo esto, ¿no? Pero la pintura seguía siendo como, más allá de toda esa efervescencia, seguía siendo el arte, ¿no? Y todavía los artistas tenían esta cuestión de estar más regidos por los sistemas históricos de contención para su práctica, si se quiere, ¿no? Porque si hablamos en la postdictadura de la reconstitución de un tejido institucional, hablamos también de la reconstitución de ciertas fuerzas como el crítico, ¿no? O la historiadora, o el centro cultural que aparece de golpe, como un lugar que empieza a recibir a estos artistas, a estas expresiones postdictatoriales. Y los críticos seguían siendo entidades en torno a las cuales se generaban estos colectivos, ¿no? Espartaco de hecho alumbra la Ana Vanguardia muy temprano en los 80 también. Los artistas todavía tienen cierta capacidad autónoma para conceptualizar su trabajo, para leer la historia, lo que está pasando en tiempo real en la historia, pero igual todavía dependen del crítico para que los colectivice, digamos, nominalmente, si se quiere, ¿no? Para que les ponga un nombre, pero los artistas se dan cuenta de que, bueno, la pintura es el camino a seguir, hay que pintar de esta manera, hay que mirar a estos pintores, hay que pintar grande, ¿no? Esta vuelta de la pintura, ¿de qué se trata? Vamos a mirar hacia Europa, vamos a ver este neoexpresionismo, vamos a estudiar las fronteras entre figura y abstracción, ¿no? Se dan cuenta de todas esas cosas los artistas. Y con conciencia se agrupan ellos mismos en torno a estos movimientos. Pero no pueden dejar de vincularse aún con el crítico, ¿no? Que el crítico es el que le pone un nombre al movimiento y dice, ustedes muchachos pintan, todos son ustedes representantes de la nueva vanguardia argentina, vamos para adelante con esta idea, y después viene otro crítico que arma otro grupo y se pelean, ¿no? Espartaco tiene un grupo, Glusberg tiene otro, el grupo de Glusberg es una porquería, porque no entiende, porque no tiene el mismo rigor estético, conceptual, que tenemos los muchachos
de Espartaco, ¿no? El grupo de Gruber es una bolsa de gato, no entienden nada, entonces se pelean, y todas esas son cuestiones muy propias de la historia del arte, ¿no? Que por ahí no tocaban necesariamente a los grupos que hacían performance política o performance experimental, o a los artistas más híbridos del under, ¿no? Estas cuestiones no tocaba a los artistas que no se metían en la pintura, y que son cuestiones típicas de la historia del arte, ¿no? La disputa, la pelea entre escuelas, ¿no? La supremacía de un lenguaje por sobre otro, ¿no? Entonces, esta vuelta a la pintura demarcaba el territorio de los artistas de verdad, que eran los pintores, que estaban listos para dejar el under, que la institución los iba a reconocer, ¿no? Que los reconocían los centros culturales, que los reconocían los críticos, que tenían 25 o 30 años de carrera ya, ¿no? La pintura. Esto que vemos acá, yo ahora estoy viendo solo la pantalla porque quiero, pero esto que vemos acá es la pintura, ¿no? La pintura. Guillermo Kuitka, una pintura bastante temprana, pero con mucho despliegue, una pintura, como ven todas las fotos son de la misma época, ¿no? Tempranos, 83, la de Cucaño por ahí es del 79, dice cerca de 1980, pero debe ser del 79, 82, 85, 83. ¿No? Todos estos los albores de la democracia misma y la consolidación de estos lenguajes, ¿no? Esta es, lo que estamos viendo es la pintura, Kuitka, la consagración de la primavera, ¿no? Que es un estilo muy típico de la época, ese neoexpresionismo, medio alemanoso, donde se retoma la figura, se la mezcla con la abstracción, ¿no? Y se ve la influencia de la arquitectura, que en Kuitka es muy importante, una idea de espacio, que es muy personal en Kuitka, muy idiosincrásica, digamos. También vemos la influencia de lo interdisciplinario, ¿no? Del teatro, de la música de cámara, del escenario, en realidad, del escenario, ¿no? Acá vemos este pequeño grupo de performers, de músicos, ¿no? Como una pequeña agrupación de cámara, ¿no? Pero está dispuesta sobre un escenario, porque la organización de los cuerpos en escena le dio a Kuitka pie para pensar los cuerpos en la pintura, ¿no? Es una pintura que reúne todos los atributos, digamos, es muy clara, muy ejemplar. Además forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero si la comparamos con la de Eckel, ¿no? Vemos estas pinceladas blancas que hay acá, que son un puro movimiento, ¿no? En el medio, separando al grupo de gente del orador, ¿no? Como un pueblo que escucha y este orador que los magnetiza con su discurso y los engaña, pero vemos estas pinceladas que aparecen acá, y acá en Kuitka las vemos también, ¿no? Las vemos. Vemos como el negro tapa un color que aparece por debajo, siempre, ¿no? Como el negro se pinta después. Y acá en Kuitka vemos lo mismo, mirá como el negro tapa el color que está ahí abajo, ¿no? Generando una profundidad, generando una posibilidad espacial, ¿no? Entonces, esta también es una pintura muy típica de la época, muy típica de la época. Más linda que la de Eckel, la verdad, ¿no? Por eso Kuitka es Kuitka también. Me parece que Kuitka tenía un gran talento. Me parece que quizá Kuitka haya sido el que efectivamente pudo mejor, o pudo capitalizar de un modo más óptimo ese clima de hibridaciones que había, ¿no? De mezclar el arte con otras disciplinas, con el teatro, con la performance, con la literatura, ¿no? Pero siempre llevaba todo de nuevo al arte. Siempre lo llevaba todo de nuevo al arte, que es lo mismo que decir a la pintura, como ya vimos, ¿no? En los 80 el arte, sobre todo, era la pintura, ¿no? Más allá de todas las demás expresiones que florecían por todos lados, salvajes, punkis, musicales, drogadictas, el arte con A mayúscula era la pintura, y Kuitka siempre llevaba todo a la pintura, ¿no? Y otra cosa que hacía Kuitka era restituir todo a las altas esferas de la cultura,
¿no? Ya no en el under. A él no le interesaba el under, más allá de haber sido partícipe, ¿no? Y haber estado y acompañado todos los movimientos que hubo, con sus colegas, lo que sea. Él siempre arriba, en la superficie, ni siquiera en la superficie, más arriba, en lo elevado, en lo sublime, en lo importante, en lo capital. Ese es Cuitca. Ese es Guillermo Cuitca, y eso es lo que lo separa del resto de su compañía generacional, ¿no? Siempre un paso más arriba, un paso más arriba. No nos vamos a quedar con el bolichongo. Vamos un paso más. Vamos a ir a buscar la tragedia, vamos a ir a buscar lo elevado, vamos a ir a buscar el teatro, vamos a ir a buscar la literatura. Vamos a ir siempre hacia las altas esferas de la cultura, ¿no? Y esta es una pintura que tiene varias de esas cosas, ¿no? Es una pintura, es un neoexpresionismo, pero que se manifiesta en términos neoclásicos, si queremos, ¿no? Vemos estas columnas que hay ahí, dóricas, siempre para ahí va Cuitca, ¿no? No quiero decir un careta, pero porque no es una careteada, es ese movimiento, que también es perfectamente válido, ¿no? También es perfectamente válido. Porque tampoco es la cultura de la que hablábamos, de los medios, de los noticieros, no es el mainstream hacia donde apunta Cuitca, apunta hacia la alta cultura, hacia lo elevado, ¿no? Y es Cuitca que en esta época, ya en los 80, se da cuenta finalmente de que la dictadura no iba a volver más, de que la globalización se iba a acelerar, de que el arte estaba empezando a ocupar un lugar clave en el esquema del mundo globalizado, ¿no? Y que la figura del artista ya no iba a poder ser la figura del bohemio perdido, ni la del político comprometido, ¿no? Ni la del colectivista remilgado, ¿no? Él se da cuenta de eso. Ni tampoco iba a poder ser el perro faldero de los críticos y las instituciones locales, que por lo general siempre buscan agua para su molino, ¿no? Y concentrar el poder en un entorno limitado y aislado del mundo, ¿no? Cuitca se da cuenta de que todo eso ya no sirve. Muy temprano se da cuenta de eso, de ese cambio de paradigma en torno a la figura del artista y de las limitaciones propias de la escena del arte argentino, que son muchas, que siguen hasta el día de hoy, por supuesto. Por eso para mí el artífice de esta fase 1 y de la importación del modelo del artista contemporáneo es nada más y nada menos que Guillermo Cuitca, ¿no? Él tiene una carrera aceleradísima, ya su primer muestra creo que a los 13, 14 años, en los 70, en Lirolai, y a los finales de los 70 ya tiene su taller, en el que invita a otros artistas a laburar la pintura, ¿no? El taller Guillermo Cuitca, que lo debe abrir, no sé, en el 78, 79, y ya invita ahí a otros a que, bueno, trabajen juntos los aspectos técnicos y conceptuales de la pintura, ¿no? Él siempre fue un prodigio, digamos. Y durante los 80 ese prodigio se consolida, empieza a ir muy bien, empieza a viajar más que cualquier otro colega. Entonces empieza a ver cómo están estructuradas las escenas de otros países, ¿no? De las capitales metropolitanas del arte. No es hasta recién en los 90, en 1990 tiene su primera muestra en Nueva York, solo, que esa es la consagración, no la consagración de la primavera, la consagración de Cuitca, pero antes había estado ya en Europa, había estado en Bélgica, había estudiado con Pina Bausch, la danza contemporánea, ¿no? No era joda, digamos, no era joda. Mientras los demás artistas estaban acá viendo qué pasa en Argentina, y qué hacemos, y nos machuchi, que no está mal tampoco, ojo, no está mal tampoco. Solo vamos a trazar una línea que separe los dos modelos, las dos imaginaciones y las dos ambiciones del ser artista, ¿no?
él empezó a tener una carrera que ninguno de sus coetáneos, ni de sus contemporáneos, iba a soñar, y ninguno iba a soñarla, ni en ese momento ni después, ¿no? Él orientó toda su energía a construir esa carrera, ¿no? Construye un lugar de autoridad, digamos, Kwiatka, que es novedoso. En el campo de la pintura de los 80, ¿no? Ya empieza a viajar, representa a la Argentina en la Bienal, en los 80, en el 85, ahí conoce a Paulo Herkenhoff, y luego Paulo Herkenhoff lo acerca a Ian Hood, que era el curador de Documenta, más adelante iba a ser el curador de Documenta en el 92, ¿no? Entonces ahí como que, esto que hablábamos antes de el sistema que sostiene el arte, Kwiatka ya empieza a darse cuenta que hay un sistema que sostiene al arte, y que no es solo regional eso, es mundial, ¿no? Porque un curador brasilero le cae bien, simpatiza con él, y entonces el curador brasilero habla con este alemán, y el alemán habla con el belga, y el belga no sé cuánto, y el holandés aparece ahí, pim pam pum. Entonces Kwiatka como que, ¿vieron Matrix, la película? Cuando Neo, el protagonista, adquiere la conciencia y puede ver el tejido de la realidad, ¿no? Ve como las líneas de código cayendo. Bueno, Kwiatka se da cuenta de que hay una línea de código construyendo al arte, al mundo del arte, y de golpe él las reconoce todas. Todas. Dice, esto es así, pim pam pum, y listo. Y ese va a ser el sistema bajo el cual el arte contemporáneo se va a estructurar más adelante, ¿no? Era muy incipiente todo este movimiento, y más adelante iba a ser ese modelo de relaciones el cual iba a estructurar el sistema del arte contemporáneo. Entonces Kwiatka deja de golpe de estar encadenado al contexto sociopolítico argentino y empieza a hacer un arte que puede ser representante poético de ese contexto sin remitir literalmente a ese contexto. Esto lo voy a repetir porque es interesante esta idea. Con modestia lo digo, pero es interesante, ¿no? El arte de Kwiatka deja de estar encadenado al contexto sociopolítico argentino, y es un arte que puede ser representante poético de ese contexto sin remitir literalmente a ese contexto, ¿no? Esa es la transición que hace Kwiatka para convertirse en un artista internacional, ¿no? Cuando dicen, puede ser biográfico pero universal, bueno, es un representante de las tragedias humanas, que Argentina las tuvo y de a montones, pero sin explícitamente volcarse, ¿no? Él trabaja mucho con identidades universales, ¿no? Trabaja mucho con el judaísmo, trabaja con la homosexualidad, ¿no? Con identidades históricamente trágicas, y que en Argentina obviamente también encuentran su eco histórico, pero que no necesariamente lo atan al contexto sociopolítico argentino, ¿no? Entonces él empieza a adoptar pautas de conducta, si se quiere, perdón, ajenas a la escena argentina, que todavía estaba ahí chapoteando en el under, divirtiéndose, ¿no? Que dependía de la centralidad de ciertas figuras de autoridad, dependía de algunos críticos, dependía de tal o cual persona. Kwiatka se pone a trabajar en conjunto con una curadora, con Sonia Beche, y empieza a pensar en términos de proyecto, algo que no era común acá para nada, y afuera se iba volviendo cada vez más básico, ¿no? Entonces muy rápidamente él llega a esta idea, que es la que termina teniendo el verdadero impacto sobre la escena argentina, y si me preguntan a mí, mucho más que su obra, que es el proyecto pedagógico conocido como la beca Kwiatka. ¿Qué es lo que más nos importa en esta clase? Esa beca es el sistema que él inventa para poder compartir con sus colegas argentinos esta percepción de que hay un modelo de artista que está cambiando. Ya no sirve más el viejo artista argentino, ¿no? Entonces arma una beca, que aparte de ser un taller, es una especie de escuela de etiqueta, de modales, donde te enseñan cómo comportarte como un artista, ¿no? Más allá de tu talento puntual,
del talento que tengas para pintar un cuadro, para juntar una chancleta con un tractor, o para filmar un video de un pochoclo explotando en cámara lenta, no sé, las cosas que hacen los artistas, más allá de ese talento puntual que vos tengas, la beca Cuitca te enseña a ser un artista, que ya no es lo mismo que pintar, filmar, no, es otra cosa. Es distinto. Justo me llegó un mensaje, le voy a apagar esto, ahí está. Él arma la beca para decirle a los artistas jóvenes de Argentina, chicos, ya terminó la dictadura, el cocoliche de los 80 ya terminó, vamos para adelante, el mundo está cambiando, necesita un arte nuevo, artistas nuevos, nuevas mentalidades, ¿no? Por eso mismo, para mí, Cuitca es una figura modernizante. Y no en su pintura. Su pintura en este gran aparato ocupa para mí un lugar secundario. Puede sonar triste o cínico decirlo, pero es así. El arte ocupa ese lugar secundario en general, en el arte contemporáneo, la imagen, ocupa un lugar secundario. De hecho, Cuitca ni mostró acá en Argentina tanto, ¿no? Como que tuvo 30 años sin mostrar desde los 80. Entonces, ¿cómo va a hacer escuela con su pintura? Si ni mostraba, es imposible. Hace escuela con su ética, con su manera de ser artista, ¿no? Esto es algo que es sintomático del arte contemporáneo también, ¿no? No importa tanto la obra en sí misma, sino la capacidad de esa obra de moverse fluidamente, velozmente, por las redes del aparato del arte. Esto lo vamos a ver ya con mucha más claridad la clase que viene, ¿no? Pero ese es el caso de Cuitca. ¿Por qué imitarlo a Cuitca? Es al pedo imitarlo. Es al pedo. Si no se puede. Entonces, él te enseña a ser artista sin imitarlo. Te enseña a ser un artista como él. ¿Cómo te vas a comportar siendo un artista en este mundo globalizado, ¿no? Donde el arte es parte de las industrias creativas, el arte tiene un montón de funciones sociales, económicas, que ya vamos a ir viendo también. ¿Cómo vas a ser vos un artista así? ¿No? Entonces, esto es año 1991 que él funda la beca, justo antes de participar en Documenta, pero ya con un currículum terrible, un currículum que ni hoy ni nadie tiene, ¿no? En 10 años había hecho un currículum impresionante. Antes del Rojas, antes de Internet, antes que todo eso, es esta intervención de Cuitca la que empieza a generar, a horadar en el paisaje semiótico la idea y la figura de un artista contemporáneo, ¿no? Que es un artista individualizado, un artista que está pendiente de los movimientos del mercado internacional, un artista que piensa en términos de proyecto, y un artista para el cual no necesariamente hay límites materiales para el lenguaje de su expresión, ¿no? Porque si en los 80 el arte era pintura, como estuvimos diciendo, Cuitca ya se da cuenta de que lo que importa es el discurso en torno al objeto y a la imagen, y que esa imagen puede ser cualquier cosa, lo que quieras, es indistinto, un pañal, una pintura de Jesucristo comiendo un pancho, lo que sea, no importa. Ni hace falta que sea pintura, ¿no? La pintura ahora es retardataria. Y esto más allá de que Cuitca sea un pintor consagrado y un experto observador de pintura, ¿no? Y que la gente pintora que pasó por su beca recuerde con bastante cariño las devoluciones incisivas y las miradas incisivas de Cuitca sobre su pintura, ¿no? Pero más allá de eso, él se da cuenta que no importaba. Estoy revisando alguna nota, ya nos vamos acercando al final de a poco, vamos a ver si... El Rojas, el año pasado hablamos mucho del Rojas, ¿no? La beca Cuitca, a diferencia del Rojas, ya hablamos mucho el año pasado, no creo que sea necesario detenernos en el Rojas. La clase que viene vamos a mencionar algunas cositas, pero muy poco. Es que la beca Cuitca nunca fue un espacio de exhibición y no tenía un contacto
con el público. Era un espacio de formación, y un espacio de formación coordinado por un artista, ni siquiera por un crítico, ni por un profesor de pintura del colegio, de la universidad, digamos, ¿no? De la Universidad de Arte, ¿no? Sino que era un artista que tiene la misma edad que los otros artistas que van a el programa, ¿no? Eso es sintomático, es una información clave, digamos, ¿no? Por ahí, por la beca Cuitca, pasaron artistas que fueron referentes fuertes del arte argentino de los 90, y de más adelante también, ¿no? Alfredo Londaibere, Daniel García, Gachi Jasper, Marina de Caro, María Scafati, Bazán, Fernanda Laguna, pesos pesados del arte argentino, pesos pesados de la pintura en los 90 y pesos pesados del arte argentino. Y muchos tenían la misma edad que Cuitca, o eran más grandes incluso de Cuitca, ¿no? O sea, imaginen el nivel de autoridad que había logrado construir con su figura, ¿no? En los tempranos 90 y durante los 90, ¿no? Más adelante también pasaron Flavia Derrín, Nicanor Arao, Juan Tesi, ¿no? Cerca de 130 alumnos tuvo Cuitca en su beca, de los cuales prácticamente todos hicieron carrera y aportaron a la historia del arte argentino, pero es notable cómo su figura construyó una autoridad basada en ¿qué? En ese secreto, ¿no? Que decíamos que no era público, el público no veía los procesos, los avances, las muestras que surgían de la beca Cuitca, sino que era hacia adentro, en una logia, ¿no? Era como una visión íntima del aparato del arte, ¿no? Como bueno. Él compartía esa visión de Neo, de Matrix que tenía, ¿no? Siempre dentro de una dinámica de poder típica de cualquier entorno social, ¿no? Más del arte especialmente, que son los celos, las intrigas, ¿no? Tengo mis artistas, los que no son mis artistas, no le doy bola, los que son mejores que yo los echo a la mierda, me voy a pelear, pero eso no viene al caso porque es algo propio de cualquier dinámica social, digamos, lo damos por sentado, no pasa nada. Pero él compartía esos secretos, que eran una ética del ser artista, ¿no? Era un cómo construir este nuevo modelo de artista, y lo compartía con sus colegas, ¿no? Acá tengo algún pequeño resumen que había escrito. Una pequeña introducción a los antecedentes genealógicos de la figura del artista contemporáneo, que es una figura que se nutre de la excitación postdictatorial, en el sentido de que el arte se vuelve parte del proceso de reconstrucción de la identidad social y política argentina, ¿no? Por eso surge el Centro Cultural Rojas, por ejemplo, como diciendo, bueno, la cultura fue castigada, la cultura fue asesinada, en esta nueva Argentina vamos a marcar una línea que nos separe de la dictadura. Entonces empiezan a tener lugar estos centros culturales, ¿no? Estas instituciones novedosas que reúnen a los artistas, y reúnen a los poetas, y reúnen a los drags, ¿no? A las bandas, todos espacios que son muy precarios, siempre todo muy precario, ¿no? Pero son parte esencial de la reconstrucción democrática, y sobre todo de la urgencia que había por construir una identidad política que fuera distinta a la dictadura, ¿no? Y sobre ese paisaje, digamos, aparecen estas tres tendencias de las que hablamos, que son la performance política colectiva, que viene a reponer la relación entre arte y vida, según dicen algunas investigadoras más bien, que para mí muy rápidamente fue dejando de tener peso, digamos, ¿no? Porque no se pudo reformular. En los 80, en los 90, y en los tempranos 2000, en el 2001, en la crisis de 2001, se siguen dando estas expresiones de arte político callejero, ¿no? Colectivo, que son muy propias de la Argentina también, pero no han encontrado la manera de reformularse en 30 años. La política les pasó por encima, me parece. En particular,
lo que implicó después del 2001 la aparición del kirchnerismo. Entonces se vuelven inútiles ese tipo de expresiones, ¿no? Políticamente, estéticamente. De hecho, ahora vemos a grupos de derecha en la Plaza de Mayo, protestando en contra de la cuarentena, por ejemplo, que hacen uso de los mismos recursos que hacía el GAC, por ejemplo, ¿no? De los muñecos, de la utilería, de la cartelería, ¿no? De esos despliegues que son protoartísticos de alguna manera, pero los hacen unos pibes de derecha con fines políticos reaccionarios. Entonces imagínense si la derecha ya empezó a apropiarse de los lenguajes de intervención del espacio público. Me parece entonces que hace mucho dejaron de tener validez esos lenguajes, ¿no? Después aparece el feminismo, otra cosa distinta es la marea feminista y su manera de ocupar el espacio. Es un tipo de experiencia colectiva militante mucho más completa, me parece, y novedosa, pero el arte es instrumental al feminismo, no termina de ser autónomo en ese sentido, ¿no? Eso por ahí lo vemos más adelante también un poco. Pero hoy tenemos a estos pibes que llevan bolsa de polenta gigante para reírse de la gente pobre, digamos, bolsa de cadáveres con los nombres de las abuelas de Plaza de Mayo, que eran quienes estuvieron poniendo el cuerpo en la dictadura, defendiendo, no quiero decir la memoria de sus hijos, pero sí exigiendo justicia por sus hijos desaparecidos, ¿no? Entonces, son la contracara absoluta, estas prácticas de ocupar el espacio público con este tipo de recursos, son la contracara absoluta, hoy por hoy, de los militantes que arriesgaron su vida con su arte militante, ¿no? Hoy son expresiones del privilegio, siempre. Entonces tenemos la performance política callejera, tenemos al under, la mezcla de lenguajes, los artistas que todavía no sabían muy bien cómo consolidar sus subjetividades, entonces hacían un poquito de todo. Entonces aparecían por acá, aparecían por allá, en la fiesta, en la noche, en la droga, la poesía, el video, el que tenía cámara, el que tenía plata para comprarse una cámara, filmaba, una cámara digital, que era algo muy novedoso en ese momento, ¿no? Todavía no sabían bien qué hacer, después muchos de esos terminaron siendo artistas contemporáneos, en los 90, ¿no? Pero al principio no sabían, entonces hacían un poquito de todo, se mezclaban. Tenemos a la performance, a este under híbrido, y tenemos a los pintores y las pintoras que son artistas con todas las letras, ¿no? Como acá Cuitca, que por más que compartieran espacios en común con los artistas del under, la pintura era la imagen reconocible del verdadero arte, ¿no? Y de toda esa generación, el máximo pintor, y por lo tanto, el máximo artista, fue Guillermo Cuitca, ¿no? Esto obviamente lo digo en términos relativos, es el más importante y lo máximo a efectos de nuestra narratología del día de hoy, ¿no? Después todo se puede discutir, pero Cuitca es el más importante para la historia que estamos contando hoy, porque es el principal artífice de la construcción de la figura del artista contemporáneo, ¿no? Para cerrar finalmente, vamos a ir con una pequeña anécdota que a mí me gusta contar, que ahí en esta acá, ¿no? Que la cuenta Cuitca cuando viaja a Kassel antes de Documenta. Documenta es en el 92, me parece. Documenta, para quienes no saben, es una especie de evento, es el evento artístico definitivo del arte contemporáneo, ¿no? Un evento curado donde se invitan y se reúnen proyectos artísticos de todo el mundo. A Cuitca lo invitan a Documenta en el 92, entonces viaja un año antes a juntarse con el curador. Yo creo que debe ser, sí, o 92 temprano o 91 que viaja. Se junta con Jon Hood, que es este curador, para presentarle una propuesta, ¿no? Y él cuenta que está muy nervioso antes de llegar, viaja desde acá, se va hasta Kassel, ¿no? Le pega el jet lag, está medio como, está dormido, entonces llega al aeropuerto y dice, bueno, ¿qué hago? Estoy recagado en las patas, estoy con jet lag, me siento mal, me voy a comer un chocolate, que eso me va a levantar un poquito, me va a dar un poquito
¿no? La glucosa y el azúcar, me va a levantar un poquito, ¿no? Entonces se compra un chocolate en el aeropuerto, y después de comerlo lo invade la neurosis más salvaje de que le habían quedado los dientes a Cuitca sucios con chocolate. Unos dientes de pirata, ¿no? Ahí negros, llenos de chocolate, maculados, ¿no? Entonces se los empieza a limpiar en el aeropuerto con tanta fuerza que se provoca a sí mismo un sangrado de encías, un sangrado, empieza a sangrar. Y cuando aparece Goethe, ¿no? que se encuentra con él, y en ese momento Goethe era un mega curador como no había casi, ¿no? Una figura muy incipiente, mega curador mundial, era lo máximo. Después se volvieron más comunes esas figuras porque se fue consolidando ese modelo, ¿no? Pero en ese momento Goethe era como de los primeros así mega estrellas de la curaduría mundial, que se entrevistaban con artistas de lugares muy remotos para recomponer un relato global general del arte, ¿no? Entonces, Cuitca se cree que tiene chocolate en los dientes, empieza a cepillar, se rompe las encías, se encuentra con Goethe, le sonríe, y Cuitca está como con una sonrisa sangrienta, sangrando por todos lados. Y Goethe se asusta y le llama a un médico, le dice, no, nene, ¿qué pasó? ¿Entendés? La boca llena de sangre, vamos allá, ¿no? Entonces esta primera impresión que Cuitca quiere causar, que es la de ser una persona normal y productiva y tener dientes perfectos, para mí es como una parábola, deberíamos leerlo en términos de parábola, digamos. Porque es la neurosis que le va a terminar dando forma al artista contemporáneo más adelante. Ténganlo en cuenta para los que vamos a hablar las clases que vienen, ¿no? Que ya van a aparecer algunos personajes como Faibovich, Fernanda Laguna, por ahí, Dedito Bianchi, y algunos problemas. Pero piensen en esa neurosis. Así que, bueno, muchas gracias por hoy. Voy a volver al Zoom porque ahora estoy en el PowerPoint. Ahí estamos. Y bueno, si quieren, la verdad que ya nos pasamos un poquito, pero si quieren... Ahí habilito el chat por si quieren hacer algunas preguntas. Recupero dos personas preguntaban lo mismo, que vos hiciste mención a algunos estudios o textos acerca del cuerpo en la performance, ¿puede ser? Les voy a mandar después, a través de la plataforma del museo, les voy a mandar una pequeña selección para que investiguen un poquito sobre los 80 sobre todo, ¿no? Y el uso del cuerpo en los 80. De Daniela Lucena y Gisela Lauró, que son dos investigadoras con las que tuve la suerte de trabajar, y tienen algunos textos muy lindos al respecto. Bárbaro. Ahí tenemos la mano levantada de Claudio Rodríguez, si te parece le damos la palabra a él a ver qué pregunta, comentario tiene en estos pocos minutos que damos. Adelante, Claudio. Sí, muchas gracias. Bueno, primero admirable me pareció tu clase, te felicito. Querría hacerte una pregunta, concretamente. En el SPA varias veces se ha opuesto, yo creo que a lo largo de los años, y en el curso anterior, el arte contemporáneo al arte moderno, o modernista argentino. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el arte moderno, modernista, es muy importante cierta oposición, justamente el adjetivo moderno lo está indicando, a un arte anterior que se considera obsoleto. Esa relación del arte moderno con un arte anterior, al que estaría negando, criticando, es fundamental, parecería, ¿no? Y en el arte contemporáneo, ya no importa eso, importa mucho más la novedad de la experiencia. Estas cosas básicas se podrían aceptar como válidas, o vos me podrías esclarecer un poco respecto a esa diferencia. ¿Son sinónimos en realidad? ¿O hay una oposición bastante importante que estaría definida por esos conceptos o por algunos otros?
Sé que hay muchas definiciones, o tengo entendido que hay muchas definiciones, hay muchas sutilezas al respecto. Pero se podría decir que hay algo bastante definido, que sería el arte moderno, y el arte contemporáneo sería otra cosa, en cierto modo emancipada de esa necesidad de discutir a un arte anterior, que sería obsoleto, que sería visto como un arte ya superado, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? No, la verdad que sí, tal y como lo planteás, me parece que es una discusión que ha quedado saldada ya históricamente, digamos, hay una división histórica entre lo que entendemos que es el arte moderno y el arte contemporáneo, ¿no? Y el arte contemporáneo, si tenemos que hablar mal y pronto, decimos que empieza a partir de los 60, digamos, ¿no? Ya como que, y que tiene mucho que ver con eso de, entre otras cosas, ¿no? Porque el arte no solo es los parámetros políticos que lo definen, sino que hay un montón de otras cuestiones que estipulan las características de una corriente artística, pero sí podemos decir que el arte contemporáneo que surge a partir de los 60, digamos, es el que habilita a Graciela Esperanza, o varios igual, hay varios investigadores que usan una frase que a mí me quedó muy grabada, que es el fin de la especificidad de los medios, digamos, ¿no? Eso quiere decir que el arte habilita, no se ciñe más a un lenguaje material puntual y a las reglas de ese lenguaje material puntual, ¿no? Y que esas reglas de ese lenguaje, todas tienen su historia, ¿no? Todas responden a un aparato histórico, ¿no? Que también es ideológico, que dialoga con su época desde distintas perspectivas, ¿no? Que el arte moderno estaba caracterizado por todas esas cuestiones. El arte contemporáneo, digamos, se libera de esas restricciones, finalmente, ¿no? Se libera de esas restricciones. El arte contemporáneo, si quiere, puede erigirse en oposición al arte moderno, pero si quiere puede ser más moderno que el arte moderno, si quiere. Y puede ser... En el arte moderno esa necesidad de oponerse está siempre presente, digamos. Exactamente. En el arte contemporáneo ya no. ¿No? Entonces puede tomar, incluso puede disfrazarse de arte moderno, si quiere, puede ser lo que quiera, y eso se va acelerando con el paso del tiempo, ¿no? Es lo que podríamos decir posmoderno de alguna manera, ¿no? También. Pero se va acelerando cada vez más con el paso del tiempo, y llegamos hoy, por ejemplo, al arte argentino contemporáneo, digamos, donde la expresión central y capital vuelve a ser la pintura, y vuelve a ser una pintura ingenua, si se quiere, ¿no? Ingenua, surrealista, quizá, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última clase, al final de todo. Pero imagínense que contemporáneo es que vuelve hacia atrás, sin ningún límite, sin ningún prurito, sin ninguna vergüenza, y se afinca en una expresión que parece tan retardataria como la pintura de 1930, digamos. ¡Pum! ¿No? Entonces, el arte contemporáneo ya es un arte que no tiene fronteras, no tiene límites, no está ceñido a ningún lenguaje en particular, ¿no? Eso también todo lo vamos a ver un poquito en las clases subsiguientes, digamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Sumamos una más, dice Nacho Fabio, si Peralta Ramos podría ser un artista anticipado a esa nueva figura del artista que representa Cuitca. Perdón que ahí me hice una descarga mucosa de COVID. Peralta Ramos, una figura anticipada del artista que representa Cuitca. No, para nada, para nada. Justamente son dos figuras totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Cuitca es el profesional del arte. Cuitca es el profesional del arte, el que se cree que tiene los dientes sucios y se los cepilla con tanta fuerza que se los hace sangrar, para que el curador no se crea que es un cachivache. Peralta Ramos es un esquizofrénico. Peralta Ramos es un loco
que le importa un carajo todo, vive del arte, arte y vida, así se va a morir, enroscado en su locura, digamos, ¿no? Es un romántico, ¿no? Después si hay trazas de romanticismo en Kuitka, eso lo podemos ver después, ¿no? Pero son dos figuras totalmente opuestas, y de hecho hoy Peralta Ramos es una figura que se revaloriza justamente porque nunca se sometió a esos mandatos de la profesionalización del arte, ¿no? Él se ganó la beca Guggenheim y se la reventó toda en una cena para sus amigos. Su obra era esa, ¿entendés? Y después la fundación le quería hacer un juicio al gordo, porque se había gastado la guita en un banquete. Y el arte, me lo comí el arte, ¿qué quiere que haga? Me tomé 50 vinos y me comí 80 canelones con mis amigos, ese es el arte. Kuitka nunca, jamás en toda la vida Kuitka haría eso, nunca. Entonces hoy tenemos a Peralta Ramos, que se lo revaloriza, digamos, porque es la figura que pudo estar por fuera, pudo imponer la lógica romántica del artista, ¿no? Pudo imponer la lógica romántica del artista por fuera de las estructuras del sistema del arte. Y Kuitka es la encarnación cabal de esas estructuras. Kuitka es el Boy Scout. Bueno, Alejo, no sé cómo venís, lo estás dando todo. No sé si querés sumar unas 2 preguntas más o si ya vamos cortando por hoy, vos llevas hasta acá la batuta. Por hoy me parece podemos ya ir, ya se van acercando las 8 de la noche, la hora de la sopa, así que para la clase que viene vamos a ver si puedo juntarles un poquito la bibliografía y vamos a ver si podemos resolver los problemas técnicos que hubo, micrófono, pantalla completa, pim pam pum, para la clase que viene. Así que muchísimas gracias, realmente muchas gracias por la compañía. Exacto. Bueno, hasta el miércoles que viene entonces, y les vamos a estar compartiendo por correo la bibliografía que Alejo pueda recuperar para compartirles y el registro de la clase también. Así que bueno, hasta el miércoles que viene y buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Muy bueno, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Excelente, buenas noches. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias.